Estimados y estimadas, ¿cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches según cuando me estén escuchando. Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 3 de Sistemas Económicos Comparados. Creo que ya nos estamos poniendo más al día, especialmente, bueno, después de haber abierto varias aulas virtuales, creo que esta va a ser la primera que se va a actualizar puntualmente. Así que por un lado les agradezco por la paciencia bien y por el trabajo que están realizando, y por otro lado también le voy a dar un tironcito de orejas a aquellos que no están manteniendo la regularidad con el ingreso a las clases por un lado, pero especialmente con la participación en las actividades. Les pido que recuerden que esto es de carácter obligatorio. De hecho estoy realizando un control sobre las participaciones, bien, porque es el modo que tenemos de estar vinculados y vinculadas. En esta clase número 3 vamos a ingresar a la unidad número 2. Cuando hablamos de la unidad número 2 estamos hablando del desarrollo del capitalismo, no solamente en Argentina, sino también en el mundo, ¿sí? Especialmente en el mundo. Y por esto vamos a ver tres textos. Un primer texto de David Landes, bien, que es un historiador que va a señalar justamente cómo fue toda la transición desde el feudalismo al capitalismo, el desarrollo más que nada del capitalismo, podríamos decir. Y en la segunda parte de la clase vamos a hablar a través del texto de Cortés Conde, ¿sí? Es un historiador argentino, y por otro lado a través de Adam Smith, que es tal vez el padre de la economía política, acerca de el paso de el mercantilismo a la economía, el capitalismo liberal. Entonces, comencemos con el texto de David Landes. Bien, es un texto un poco más extenso de los que venimos leyendo. Y él nos plantea, como le decía, el desarrollo del capitalismo, el origen, nos da unas definiciones bastante interesantes, y si lo hace en un plazo largo, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que vamos a rescatar, que ya lo hace desde el comienzo, es entender al capitalismo como un orden económico, como un sistema económico, como un modo de producción en el que se basa en el uso y la propiedad privada del capital. Bien, aquí ya una persona tiene un capital privado, ¿sí? Y este capital privado lo utiliza, ¿sí? Para la producción o el intercambio de bienes y servicios con el fin de tener un beneficio, ¿sí? Es decir, que utiliza este capital para tener una ganancia. Y esta ganancia la hace ya sea intercambiando, que sería el comercio, o produciendo, ¿sí? Que sería la industria. Em, Aquí hay dos conceptos que me resultan claves. El primero de ellos es el de propiedad y uso privado del capital, bien, que tiene que ver con la propiedad individual, la propiedad particular, lo cual rompe con, por un lado, la propiedad estatal, que sería propia de un modelo socialista o comunista, pero también rompe con esta propiedad que veníamos teniendo de antes, ¿no? Por ejemplo, en la esclavitud, donde el esclavo no podía ser dueño de su trabajo, de su producto, o en el feudalismo, donde la tierra era del señor feudal, pero nunca podía ser del siervo. Bueno, y ni hablar de el modo de producción comunitario, donde era justamente, como su nombre lo indica, una propiedad comunitaria. Bien, acá es propiedad privada, ¿sí? Y se utiliza para obtener ganancias, ya no es una economía de subsistencia, ¿no? En el feudalismo teníamos una economía de subsistencia, lo mismo en el modo de producción comunitario. Acá se produce de más para obtener una ganancia. Bien, una fábrica de galletitas no fabrica un paquete de galletitas para el dueño y para los empleados. No, fabrica paquetes de galletitas de más para venderlos y así obtener ganancia. Bien, esto es una diferencia muy clara con, por ejemplo, el feudalismo, ¿sí? Que era actividades de autosuficiencia. Entonces nosotros vamos a tener una transición, bien, una transición hacia el capitalismo que comienza más o menos en el siglo X, según Landes. Bien, esto es algo muy, muy paulatino. Y esta transición es iniciada por el comercio, bien, por el intercambio de bienes entre los centros urbanos.
También viene acompañado esta transición por la división del trabajo, se aumenta la división del trabajo y por lo tanto lo que antes cada familia producía, bien, como podría ser la ropa, bien, tejer la ropa, supongamos, para los hijos, bien, en lugar ya de producirlo uno, va a comprarlo al mercado. Bien, entonces fijémonos qué interesante. Entonces, yo me especializo en esto y como me especializo en esto, dejo de producir mis otras actividades de subsistencia. ¿Y cómo cubro eso? Bueno, acá fabrico un excedente y voy a comprar ese producto para mi vida diaria, que puede ser alimento, que puede ser ropa, lo voy a comprar al mercado. Em, y además, bien lentamente va este proceso, bueno, como decía, este proceso de manufacturación. Em, Según Lales hay que tener dos consideraciones importantes. La primera consideración es la del crecimiento poblacional, ¿no? Habíamos dicho que en un primer momento el feudalismo fue muy exitoso. Recordemos que el feudalismo comenzaba en el siglo IX y encontramos su crisis en el siglo XIV. Viene a decir que tenemos 5 siglos de prácticamente crecimiento hasta la crisis de la peste negra, ¿no? Y más tarde la crisis terminal del feudalismo que vimos en la clase pasada. Y que este crecimiento poblacional bien va a demandar más producción. Pensemos que si crece la cantidad de gente, crece la cantidad de bocas para alimentar, gente para vestir, etcétera. Bueno, entonces eso obliga, el crecimiento poblacional obliga a las regiones, a las economías a producir más, ¿no? Y este producir más es el que nos lleva hacia el capitalismo. Y para eso también se necesita, para producir, por ejemplo, más alimentos, se necesita una mayor colonización de tierras, ¿bien? Esto significa que va alentando el surgimiento de pequeños campesinos que van a ir acaparando recursos y van a ser los nuevos capitalistas, ¿sí? Ahí menciona Lande, ¿no? Por ejemplo, el tema de talar bosques, secar pantanos. Bueno, esa colonización bien va, como es, va a generar una profunda transformación económica en la cual estos colonos, estos campesinos libres, estos campesinos que van a ser los primeros pequeños burgueses, bueno, van a ser el motor de la llegada del capitalismo. Y asimismo, señala Landes otro punto importante, que son las expediciones militares. Bien, las expediciones militares, a ver, que las expediciones militares de conquista, ¿no? Pensemos que la guerra siempre produce una nueva demanda, ¿sí? Hay que tener alimentados, por ejemplo, a los soldados, hay que tenerlos equipados. Bien, pensemos que hoy en día la industria de la guerra maneja muchos recursos económicos, ¿no? Una vez se pregunta por qué Estados Unidos siempre está, todos los presidentes de Estados Unidos de las últimas décadas siempre declararon una guerra nueva. Bueno, lo que se estiman es que detrás de esas declaraciones de guerra está la industria de la guerra, la industria que produce los equipamientos, la ropa, las armas, que necesita que la guerra se continúe. Bueno, en ese contexto pasaba lo mismo. La guerra generaba una nueva demanda y después, una vez que se conquistaba y se ganaba una guerra, la paz también genera una nueva demanda, ¿no? Y además es interesante que la guerra desliga a las personas de su origen y las lleva hacia otro lugar y a futuro se van transformando en los primeros comerciantes, ¿no? Así además también van contactándose diferentes ciudades, se van contactando diferentes pueblos y va aumentando el comercio y la producción de un lado hacia el otro, ¿no? Lo dijimos en la clase pasada, el feudalismo, después de todo este crecimiento, el feudalismo entra en crisis en el siglo XIV, insisto, lo comentamos en la clase pasada, recordemos también que perdón, en el siglo XV y en el siglo XIV ya habíamos tenido una primera crisis del feudalismo que tiene que ver con la llamada peste negra, ¿no? Entre los años 1348 y 1349, donde en algunas ciudades llega a morir hasta 2/3 de la población. Digo, esta sería como una primera racha de transición desde el feudalismo hacia el capitalismo, ¿no? Que va comenzando lentamente en el siglo X. Ahora, tenemos una segunda raya que empieza con muchísima claridad y que se da en el siglo XVI. Bien, y cuando hablamos de esta segunda racha, estamos hablando de un proceso que se originó con la conquista de América, ¿no? Recordemos que la conquista comienza en 1492, que es cuando Colón llega a América, pero en el siglo siguiente es cuando se va a dar todo este proceso de conquista. Y allí podemos ver también cómo incluso comienza
la primacía de Europa, ¿no? Como líder de todo como líder de todo este contexto, de todo de esta construcción global del capitalismo, ¿no? Pensemos que en un primer momento llegan los españoles y los portugueses, ¿sí? Son los primeros que comienzan a transferir recursos como el oro y la plata desde América hacia Europa, pero no tienen un buen manejo, estos países no tienen un buen manejo de sus recursos, así que rápidamente pasa a tener una nueva supremacía los países del norte de Europa. Pensamos claramente en Inglaterra, bien como la dueña de los mares y haciendo el control del comercio. Pero también tenemos un segundo país, ¿no? Que son los Países Bajos, lo que llama Holanda, que van a liderar esta segunda ola de expansión capitalista y primacía de Europa. Em, a ver, frente a todo esto, ¿sí? Frente a todo este contexto global del capitalismo, hay como dos tesis, ¿no? Podríamos decir, acerca del desarrollo capitalista. Una primera tesis es la tesis de Weber, que es un sociólogo alemán, eh, muy reconocido bien en el ámbito de las ciencias sociales por sus teorías propuestas a comienzos del siglo XX. Él tiene un texto sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y la pregunta que se hace Weber es por qué los países del norte de Europa, por qué el capitalismo se desarrolló en los países del norte de Europa. Em, la respuesta que encuentra Weber, y voy a ver si ahí les puedo dejar un videíto, ¿sí? La respuesta que encuentra Weber es bastante interesante y es lo que piensa es en la ética protestante, en la religión protestante, ¿no? Mientras que los países del sur de Europa, España, Italia, Portugal, tienen una religión principalmente católica, ¿sí? Eh, en el norte, en el norte de Europa estaban los países protestantes, bien que recordemos que había sido una escisión del catolicismo, bien en desacuerdo con la política del Papa, del Vaticano, por eso se llama protestante, ¿no? Es una protesta. Y en este modo, en esta cosmovisión de la religión no existe está muy arraigado el autoesfuerzo, bien, el trabajar, el sacrificio, ¿sí? Y estaría muy arraigado en pueblos como, por ejemplo, el inglés, en pueblos como en alemán, bien, todo está lo más vinculado al norte de Europa. Entonces, desde el punto de vista de Weber, esta religión protestante sería fundamental para el desarrollo del capitalismo en el norte de Europa, ¿no? Algunos incluso extrapolan este análisis hacia América, entendiendo que, por ejemplo, Estados Unidos fue conquistado por Inglaterra, bien de ética protestante, y en cambio México, Brasil, Argentina, Perú, Chile, etcétera, fueron conquistados por España, que sería una ética católica, ¿no? Entonces hacen como esa lectura comparada. Y una segunda tesis sobre el desarrollo del capitalismo es la tesis de Hamilton, que es un economista. Y Hamilton explica el desarrollo del capitalismo a través de un gap entre precios y salarios. Bien, cuando hablamos de un gap, hablamos de un salto, hablamos de una diferencia. Sería lo que nosotros ya hablábamos, inflación, ¿no? Entre precios y salarios, esta idea de que los precios suben por ascensor y los salarios suben por escalera. Y desde este punto de vista, el precio, la suba de los precios, que lo vamos a ver con el texto de Cortés Conde, ¿no? Esta suba de precios que se dio en el siglo XVI, esta revolución de precios, vamos a ver también las razones que se dieron. Esta suba de precios lo que hizo fue aumentar las ganancias de los productores, ¿no? Entonces, te saltan los precios, pero los salarios no aumentan tanto, ¿bien? Tenemos salarios aquí, imaginen los precios de TUC, aumenta la tasa de ganancia. Entonces, este aumento de la tasa de ganancia fue lo que produjo que haya un mayor estímulo a la inversión, a la producción y por lo tanto a la ganancia. No son las dos tesis que desarrolla antes. Ahora bien, y para ir terminando, nos encontramos con dos fases del capitalismo. Según Landes, podríamos agregar una tercera fase que sería el capitalismo financiero, que es el que hemos vivido en los últimos, no sé, 50 años, en el último medio siglo. Incluso tal vez hasta podríamos vincular con la crisis del 29.
Em, y estas dos fases que menciona nadie son, por un lado, el capitalismo comercial y, en segundo lugar, el capitalismo industrial. Bien, ¿cuál sería la diferencia? El capitalismo comercial encuentra su mayor tasa de ganancia a través del comercio, mientras que el capitalismo industrial encuentra su mayor tasa de ganancia a través de la producción de manufacturas. Bien, estamos hablando de transformar materia prima en un producto manufacturado. Entonces, en el capitalismo comercial, como le dije, las ganancias tienen que ver más que nada por el comercio. Em, encontramos al país líder del capitalismo comercial con claridad a Inglaterra, y está muy vinculado con la expansión ultramarina, es decir, con la conquista de América. Pensemos que cuando sea la conquista de América, por primera vez todo el mundo está vinculado, ¿no? Europa tenía contacto hacía tiempo con África, tenía contacto también con Asia, bien recordemos la expansión de Europa hacia Asia y la ruta de la seda, que también les voy a poner un mapa que les puede resultar interesante. Entonces, cuando se conquista América, ahí por primera vez todo el mundo está vinculado y Europa, bien, recuerdan la mirada eurocéntrica que les comentaba la clase pasada, Europa desde el centro vincula con todos los continentes. Entonces, dentro de esta expansión ultramarina, que claramente tiene también un tinte imperialista, nos encontramos una primera etapa en la cual lo que más se comercia desde América hacia Europa es el oro y la plata, bien la importancia de la minería, por ejemplo, de Potosí. Y en una segunda etapa ya comienzan a cobrar más relevancia los cultivos tropicales como el azúcar y el tabaco, bien azúcar, el tabaco, eh, fundamentalmente, ¿no? Podríamos también vincular, se trae el café, cuando comienza a producir café, em, podríamos mencionar también el cacao, y unido con todo esto el tráfico de esclavos, ¿no? Pero ya no desde América hacia Europa, sino desde África hacia América a través de Europa, ¿no? Recordemos que los esclavos fueron muy utilizados para lo que son los cultivos tropicales, ¿sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, y perdón, y luego tenemos todo, una vez que señaló esta expansión ultramarina, tenemos todo el comercio que se dio al interior de Europa mismo, ¿sí? Y lo que logró todo este aumento del comercio fue aumentar la demanda. Bien, al vincular más las mercancías a diferentes regiones también aumenta la demanda, es decir, que en esas regiones comienzan a demandarse estos productos. Entonces, el aumento de la demanda genera una presión para que se produzca más, ¿sí? Eso en primer lugar. Sería algo así como, no sé, se comercia así en negocios y de repente aparece Mercado Libre, que es un nuevo modo de comercio, y eso genera presión para que se produzca más a través de otro mecanismo. Más o menos es una comparación. Y finalmente tenemos el capitalismo industrial. Bien, cuando hablamos de capitalismo industrial, como dije antes, tiene que ver con la producción de productos manufacturados, es decir, de transformar la materia prima en mercancías. Y esto también encuentra varias etapas, ¿no? La primera es la constitución de gremios independientes. Esto significa, hoy en día cuando hablamos de gremios hablamos de la unidad de trabajadores. En este caso, cuando hablamos de gremio, hablamos de la unidad entre productores, que dice, bueno, vamos a producir tanta cantidad, le vamos a poner tanto precio. Es un primer modo de organización. Un segundo punto es cuando el artesano comienza a ligarse al comerciante, ¿bien? Y el comerciante lo que hace es, por un lado, lo ayuda a colocar esa producción y venderla, lo ayuda también con el tema de préstamos en contexto de crisis, lo ayuda con las herramientas, ¿bien? El único problema es que el artesano comienza a estar atado al comerciante, entonces pierde cierta independencia. Un tercer punto es el desarrollo del sistema de putting out o Fairlax System, también conocido. El putting out tiene que ver con aprovechar la mano de obra rural, ¿sí? Una vez que los trabajadores de la ciudad están todos contratados y decimos de dónde sacamos trabajo, bueno, a los artesanos se les ocurre ir a buscar a las familias de los campesinos que están trabajando, que están en el campo. Bien, entonces el campesino trabaja, a veces recibe de la ayuda familia en una parte, pero la familia está generalmente sin trabajar, la madre, los hijos. Entonces, ¿qué es lo que significa el Putin Out? Significa que este artesano
le lleva las herramientas y las materias primas al campo, esperan a que produzcan y luego lo va a buscar y lo trae a la ciudad, ¿no? Entonces esto es un modo de aumentar la producción, es un modo de aumentar la producción sin tener un aumento significativo de salarios, bien, en muchos casos incluso les pagan menos a estas familiares de campesinos, y finalmente es un modo de llevar el sistema capitalista también hacia el campo. Bien, entonces, bueno, este aumento de la producción, bien, va a ir aumentando hasta el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, es decir, alrededor de 1750, cuando la producción necesita un nuevo impulso y este nuevo impulso se va a dar con la llamada Revolución Industrial, la primera revolución industrial con base en Inglaterra, que lo vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Entonces, primer texto de David Landes, estamos justo alrededor de los 20 minutos que según cuestiones pedagógicas, estudios pedagógicos, es el nivel de atención que aguantamos las personas en la actualidad. Entonces, texto de David Landes sobre el desarrollo del capitalismo, importante, definición del capitalismo, ¿sí? Primera racha a través de la colonización de tierras y a través de las expediciones militares, importancia de la segunda racha cuando se da esta expansión ultramarina y tercer punto, las dos fases del capitalismo. Llegamos hasta aquí, hacemos pausa, pueden ir a tomarse un café y ahora viene la segunda clase.